Acel. Bueno, entonces damos inicio con la conferencia de este día, con esta actividad. Hemos venido tratando el tema del esoterismo aplicado a nivel de la Alicertacel. La Alicertacel o alimentación o nutricel o nutrición taoísta, sus secretos, sus grandes misterios esotéricos, llevados a la práctica. También queremos retomar algunas recetas, algunas medicinas, algunas preparaceles que sus mercedes pueden usar en sus hogares para tener aliciertos ricos y a la vez nutritivos y saludables. Quedamos en esta conferencia de este día, tocar el tema de las combinaciones de los alimentos, hablar un poco de lo que es la trofología y lo que es el higienismo. En este caso, la trofología taoísta y el higienismo nutricional natural integral taoísta. Entonces, el objetivo tanto de la trofología como del higienismo es precisamente mantener esa higiene, esa limpieza, esa depuración o depuracel, esa salud, ese equilibrio a nivel intestinal, a nivel digestivo, a nivel estomacal, a nivel de los distintos órganos que se relacionan con el proceso de la digestión. La humanidad actual no tiene en cuenta estos fundamentos trofológicos, no tiene en cuenta la sabiduría del higienismo nutricional, porque desconoce o ha olvidado que uno de los grandes fundamentos de la salud está y consiste en mantener la salud digestiva, ya que esa es como la oficina de donde se mueve la salud del resto del cuerpo, o la limpieza, la pureza, la desintoxicación del resto del cuerpo, porque dependiendo el grado de limpieza que haya en el intestino, así va a ser la limpieza que va a haber en la sangre y de todo lo que pasa al torrente sanguíneo a nivel intestinal. Han olvidado también la incidencia o la influencia, y que hoy en día ya se ha empezado a retomar este tema de lo que es la relación que existe entre el intestino, el sistema nervioso, el cerebro, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, el comportamiento humano y en sí la conexión que hay del resto del organismo con la digestión. Hay una enfermedad común en toda la humanidad que no se estudia, no se considera ni siquiera una enfermedad o enfermedad,
pero es una enfermedad que le abre camino, le abre paso, le abre vía a otros problemas de salud. Esa enfermedad común es la fiebre interna. Y una de las cosas que más propicia, que más promueve, que hace que una criatura sufra esa fiebre interna, es precisamente la mala combinación de los alimentos. Porque en esa mala combinación se va a generar exceso de alcohol, se va a generar exceso de fermentación, se va a generar la indigestión. La indigestión es cuando la comida se empieza a putrefactar, a fermentar y se genera un recalentamiento a nivel intestinal, incluso por el esfuerzo que tiene que hacer el intestino, la falta de fibra, el no consumo de alimentos crudos, de fibra cruda, fibra viva, fibra que permita al organismo o al intestino moverse, activarse peristálticamente. También el exceso de comidas cocinadas, demasiada comida, comer entre comidas, son los factores que desencadenan esa fiebre interna, porque entre más incompatibilidad haya entre los alimentos, entonces más fermentación, más entorpecimiento, se ralentiza esa digestión y pues esto genera todos esos problemas que terminan recalentando las entrañas, el colon, el intestino, que terminan inflamando todo el tubo digestivo, generando intoxicación, fermentación, recargando el hígado, recargando el páncreas y en sí generando un problema a nivel intestinal. Entonces, de las primeras cosas que toca solucionar es, es eliminar esa fiebre interna y activar lo que es la buena evacuación de los desechos. Y para esto, pues entonces hay que aprender las leyes de la trofología y del higienismo. En la clase anterior estuvimos tratando el tema de ese reloj biológico, ese reloj solar que mueve los jugos gástricos, que los activa. Ese reloj biológico que determina a qué horas comer ciertos aliciertos y a qué horas comer de otros aliciertos, dependiendo la intensidad en que esté vibrando el sol, pues así deben ser los alimentos y será el poder de esos jugos gástricos para desdoblar ese alicierto o esa comida. Entonces, primero hay que clasificar los alimentos. Casi todos los alimentos entran en este orden del que vamos a hablar. Hay alimentos que son solares, alimentos que son celestiales, sádvicos, alimentos que son de preferencia para consumir crudos. Los hay pues tanto de dulce
como de sal, de naturaleza, verduras, hortalizas, legumbres, leguminosas, cereales, oleaginosas y también pues tenemos las frutas. En este primer orden, lo primero que debemos saber es que las frutas son un mundo aparte en relación a los vegetales, en relación a las verduras. No se deben nunca mezclar vegetales o verduras con frutas, a excepción de algunas medicinas, donde, por ejemplo, en una clorofila, dependiendo para lo que la vayamos a usar, a esa clorofila se le puede agregar limón. Y el limón, pues, es una fruta. Pero excepto cuando sea para una medicina, entonces no se deben combinar frutas y verduras. Ni en la mañana, ni al mediodía, ni en la tarde. La digestión de las frutas, la naturaleza de las frutas, el orden al que pertenecen las frutas es diferente. Su función, su naturaleza, sus principios activos son muy diferentes, vuelvo y reitero, a los de las verduras. Entonces, nunca combinar estos dos alimentos. Hay vegetales de un orden superior, óigase bien, la condición para que esos vegetales estén en un orden superior es cuando se comen crudos. Cuando estos vegetales los cocinamos, entran a otro orden más terrenal. ¿Por qué? Porque se desnaturalizan, se altera su constitución, pierden oxígeno, pierden nutrientes y pues por lo general hay que mezclarlos con sal, en este caso la sal que se consigue extra o por separado de la sal natural que tienen muchos aliciertos o alimentos. Entonces, resulta que la sal representa la tierra. La sal representa la materia, la masa tridimensional, el mundo físico. El dulce, la glucosa, representa lo solar, representa el espíritu. Por eso, la glucosa está estructurada por hidratos, son hidratos de carbono. Y resulta que hay un misterio en los hidratos de carbono, que son la base de las calorías, de la energía vital. Son sol condensado, son la dulzura de la energía solar. Esos hidratos de carbono hidratan el mundo físico, cuya base es el elemento 6 en la tabla periódica, o sea, el carbono, porque el carbono es el elemento más común en las regiones tridimensionales de la materia. Entonces, ahí tenemos el dulce, la glucosa, representando ese espíritu, esa naturaleza solar superior que entra a brindar un auxilio, una hidrogenización, una hidratación energética
y una reconexión de la tierra, de la materia, con el espíritu. Por eso, en las regiones solares no se come alimento cocinado y no se consume sal en la forma en la que nosotros la consumimos aquí en esta esfera, porque esa sal representa la tridimensión, las regiones inferiores. Y a esa sal hay que hacerle una mutacel para que ella vuelva a su origen, a su naturaleza sutil, espiritual, a su base primordial. Porque la sal en las regiones superiores es sol, es luz, es hidrógeno. Entonces, hay que empezar a conocer estos aspectos. Si queremos darle ese aspecto superior a esos vegetales, hay que comerlos crudos. Y ahí estos entran al orden sádvico, celestial superior. Incluso algunas clorofilas se pueden combinar con miel de abeja. Por ejemplo, las clorofilas extraídas de pastos de ciertas semillas, por ejemplo, la de linaza, la de pasto de trigo, la de lenteja, que es muy fácil de producir y crece muy rápido. También la de frijol mungo, dejar que crezca y eche tallo y eche hojas. Luego esas hojas se licúan y se extrae la clorofila. Esas clorofilas, en especial la de linaza, que era la que nos daba el venerable maestro Kelium Zeus aquí en el templo, se pueden combinar con miel. Nos daban clorofila con miel y es una medicina grandiosa. Y hay una combinación excelente siempre y cuando pues esa clorofila obviamente sea cruda, porque la naturaleza de la clorofila, pues la clorofila, si se cocinara, ya dejaría de ser clorofila, se oxida, se pierde completamente, se perderían esos valiosos minerales. Entonces, los alimentos más solares son los más aptos para consumir en la managda como primer alimento del día, porque resulta que en el primer alimento del día debe haber oxígeno a nivel de esas células vegetales. Debe de haber esa fibra que mueva ese intestino. Debe de haber esas enzimas tan valiosas y que son grandiosas a la hora de una mejor activación de la digestión. Deben de haber fotones solares. Debe de haber Shakti potencial, energía vital, así en un estado esencial. Estas condiciones se pierden cuando se cocina el alimento. Deben de haber hidrógenos. Debe de haber esa conexión todavía que tienen los alimentos con la madre naturaleza. Porque así como un niño
recién nacido conserva, mientras la madre lo está lactando, la leche materna es la que hace crecer la glándula timo. La glándula timo es el asiento del íntimo en todo ser humano, pero ese íntimo pierde su hábitat después de los 3 heliocrones. El niño se desconecta de esa condición, por lo general ahí ya no recibe la lactancia materna y le están dando mucha comida ya artificial, comida sintética, los dejan ver televisión, músicas profanas, se va profanando el niño y él se desconecta de esa infancia, de ese Edén y de ese Jamen. Entonces ahí ya se empieza a desconectar de la influencia de su íntimo, aunque esta relación dura hasta los 7 heliocrones donde aflora la personalidad. Entonces, resulta que recién nacido el niño, su glándula timo empieza a crecer y a crecer y a crecer, y luego ella regula todos los procesos de crecimiento, de salud, emocionales, de inteligencia, de espiritualidad, de luz del niño. Es el timón de la infancia, el corazón de la infancia. Y mantiene al niño y a la madre conectados, unidos completamente. Lo que la madre piensa, siente, desea, come y hace, influye sobre el niño. Y mucho más cuando lo está amamantando. He ahí la importancia de la mamá tener la conciencia de programar a su hijo y empezar a inyectarle cosas grandes y superiores durante el tiempo de la lactancia. Entonces, así como ese niño sigue conectado a su madre, los frutos que se arrancan de la tierra, se toman de los árboles, conservan una conexión con la tierra, óigase bien, y están todavía vivos. Esa conexión dura hasta que el bacilo de alcohol o el proceso natural de deterioro empieza a echar a perder ese alimento. Por eso hay que consumir el alimento antes de que se empiece a deteriorar. Así fresco y sano, ojalá recién tomado. Y cuando el alimento así sea fresco, se cocina, inmediatamente se corta esa conexión. Y el alimento también pierde lo que es el Chakti potencial. Resulta que Chakti es una deidad. Chakti es la posa cósmica del gran Shiva. Y Shiva representa el ojo de Shiva. Representa la energía solar en un aspecto superior, libre de esa cápsula de la materia, porque los seres humanos tenemos que desencapsular la energía solar y conducirla hacia el gran tálamo de la luz, que es el cerebro y que son los chakras superiores. Entonces, Shiva representa esa energía arriba en el tálamo, mientras que Chakti representa esa misma energía encerrada en la materia. Ojo a este principio. Por eso Chakti es madre y ella es la portadora de ese fuego solar que se encuentra contenido en la semilla, y en todos los alimentos está el Chakti potencial. Luego ese Chakti lo hacemos ascender y va al ojo de Shiva en el entrecejo, a la glándula pineal, al tálamo, al chakra frontal, al chakra coronario, y asciende hacia las regiones superiores. Ella es la esposa de Shiva.
Shiva y Shakti, pero el uno opera abajo en el laboratorio de la madre natura y el otro arriba. Entonces, cuando el alimento se cocina, pierde gran porcentaje de su Shakti potencial. Y el otro Shakti potencial que se pueda conservar queda mientras nosotros tomamos ese alicierto así fresco. Les hablaba en la clase anterior cuando un alimento cocinado se guarda de un día para otro, ese alimento queda totalmente desconectado de ese Shakti, de esa energía solar, entra en un proceso de fermentación y empieza a receptuar energía fría, átomos fríos, y pasa a convertirse en un alimento negativo inferior de las regiones tamásicas. Es un alimento malsano, terriblemente perjudicial a la salud y perjudicial al alma, a los seres, a la conciencia. Jamás debemos consumir alimentos guardados de un día para otro, excepto alguna vez, alguna excepción, de pronto un arroz que tiene un proceso más lento para deteriorarse, pero lo mejor es evitar comer alimentos guardados de un día para otro. Hay gente que guarda 2 y 3 días comida en la nevera ya cocinada y aún así se comen ese alimento. Eso, la verdad, es terriblemente malsano y ese alimento ya tiene un proceso de fermentación. Es comida que toca recalentarla y es demasiado indigesta y pesada para el organismo. Es más, ni siquiera debiésemos guardar comida, digamos, del desayuno o del mediodía para comer en la tarde, no. La comida cocinada hay una regla de oro y es comerla inmediatamente, no guardarla ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 horas, comerla en el momento y ojalá antes de que se enfríe, porque en ese vapor, en ese aroma que despide esa sopa caliente, esos frijoles, esa paella o pael, esa lasaña, esa pizza, obviamente todo vegetariano, ¿sí? Aquí nada de carne. Ese alicierto rico, esos son los hidrógenos. Ese es el Shakti potencial. Ahí hay ultravitaminas y por eso es importante servir el alicierto así calientico. Recién acabó de estar, sentarse uno a la mesa y oler esos hidrógenos, esos aromas y tomar el alicierto así calientico, irlo degustando, así nutre más la comida. Si se deja enfriar ahí, se va el poco Shakti que le queda a esa comida cocinada y luego toca volverla a recalentar, eso es perjudicial. Siempre el alimento, ojalá consumirlo así, recién estuvo, de una vez calientico, servirlo a todos los comensales. Entonces, muy importante tener en cuenta estos aspectos y conocer que una clorofila cruda pertenece a la alimentación solar superior, pero si esos vegetales los cocinamos, pasa a ser comida rayásica o rajásica, que es alimento terrenal, alimentos que tienen un menor grado a nivel espiritual, ¿sí? Mientras que la mayoría de las frutas, por ejemplo, su naturaleza es para consumirlas crudas. Casi todas las frutas son aptas para consumirlas crudas. Entonces resulta que algunos aspectos que mencioné anteriormente es porque el alimento crudo le proporciona al organismo átomos crísticos, átomos de luz,
energía solar, energía heliónica, Shakti, potencial para hidrogenizar el alma, porque el alma recibe hidrógenos, nitrógenos, oxígenos, recibe moléculas, recibe heliciertos del primer alimento que nosotros tomamos en la managda. Y si ese primer alimento fue una medicina, de ahí el alma toma esos heliciertos o esos hidrógenos. Es como si todos los días en la mañana, en el primer alimento, el alma toma de ahí componentes físicos que van a nutrir esa alma. Por eso el venerable maestro Kelium Zeus le develó el cimbre de Intipán a ese primer alimento, que quiere decir el pan del íntimo, porque parte de esa energía y de esos nutrientes los toma nuestra esencia, los toma el alma. O sea que es como si el alma solo comiera una vez por día al Intipán. Ella toma ahí sus hidrógenos, sus componentes, sus elementos de vida. Ahí se nutre esa alma en ese primer alicierto. Por eso, ese debe de ser siempre un alicierto de naturaleza superior y solar. Evitar al máximo en la medida posible comida cocinada, todo el tiempo comida cocinada de Intipán. Hay excepciones siempre y cuando esa comida o ese alimento pues pertenezca a ciertos aliciertos como algunos cereales. Por ejemplo, aquí en el templo consumimos leche de arroz, pero es una leche demasiado especial que medio se le da un hervorcito al agua y ahí se prepara esa leche de arroz. Y bueno, pues está el pancito porque el pan, pues no hay otra forma y por lo menos es horneado ese pan y, y su naturaleza es de un cereal que es demasiado solar, pero de vez en cuando hay que equilibrar y mezclarle también a ese intipán fruta cruda, frutica cruda, y de vez en cuando variar y dejar el pancito y ese cereal a un lado y comer de pronto el juguito de naranja o la piña o las fruticas picadas, las leches vegetales crudas, oleaginosas crudas, la granola, compotas de fruta cruda y así variar. O también el secreto consiste en lo siguiente. Por ejemplo, para que nuestro primer alicierto sea un alicierto solar, 100%, hay un secretico. Y es, por ejemplo, antes del desayuno, tomarnos, por ejemplo, comer una cucharada de miel pura de abejas o una cucharadita chiquita de polen y masticarlo, una cucharadita de miel salínica, de jalea real o un extracto verde, un zumito de limón, el juguito de naranja, de mandarina, de piña, de pomelo, grey, de toronja, y eso tomarlo antes del intipán. Alguna medicina a base de algún extracto, de pronto es esa cresonel, esa cucharada de jamamiel, de pitea, pues de ahí, como ese es el primer alicierto, va a tomar hidrógenos esa alma. Entonces, son secreticos que nos han enseñado los maestros. De hecho, han recomendado tomarnos un té de alguna planta medicinal que empiece a mover
el organismo a activar la digestión antes de esa primera comida, que sería el intipán o el desayuno. Y ya después, bueno, si toca comer cocinado, alimentos cocinados, aunque óigase bien, hay algunos alimentos que no se desnaturalizan tanto ni pierden su condición solar, aunque se cocinen, porque son más aptos para este proceso, como lo son, por ejemplo, los cereales y algunas leguminosas. Por ejemplo, los frijoles no se hicieron para comer crudos. Entonces, es un alimento que es afín al fuego y el fuego actúa sobre él haciendo una transformación. Él pues rompe esas moléculas, las mm, facilita que la constitución se ablande y entonces ya podamos asimilar mejor los nutrientes de ese frijol. Por ejemplo, el maíz crudo, el maíz seco crudo, obviamente pues eso tampoco lo vamos a asimilar con facilidad. Tocaría dejarlo en remojo mucho tiempo, luego molerlo bien, bien molido, y aún así la masa que salga hay que hornearla o hay que en una parrilla hacer las arepas, ¿sí? Lo cual pues requiere la técnica y el proceso. Entonces lo mejor es darle una ligera cocción, cocinar ese maíz, queda todavía con muchísimos nutrientes y luego preparamos esa rica mazamorra o esas arepas o en la forma en la que se acostumbre a consumir ese maíz. Por ejemplo, otros cereales, otras leguminosas, la lenteja, aunque hay algunas leguminosas o algunos granos como la lenteja que si se pone a germinar se puede casi que consumir incluso hasta cruda, ¿sí? Pero hay alimentos que por lo general tienen más grasa y más proteína, que son las moléculas más grandes dentro de los nutrientes y las más resistentes al calor. Entonces estos alimentos pues hay un poco más de tolerancia con relación a que hay que cocinarlos. Pero ya, por ejemplo, lo que son verduras, vegetales en sí, legumbres, hortalizas, entonces ya ese tipo de alimentos sí son más susceptibles al calor, al fuego. Entonces, hay desayunos deliciosos, muy nutritivos, muy solares. Por ejemplo, a cambio de mezclar las frutas con legumbres o con verduras, podemos combinarlas con frutos secos. Los frutos secos tienen afinidad con las frutas. Hay una ligera compatibilidad. Por algo les dirán frutos secos, ¿sí? Entonces son semillas que tienen cierta compatibilidad. La mayoría son de naturaleza neutra. Óigase bien, los frutos secos como las nueces combinan tanto con de sal como con de dulce. Las almendras, la nuez de nogal, las nueces pecan, la nuez macadamia. Tenemos, por ejemplo, las avellanas, tenemos la nuez de marañón, tenemos los pistachos, tenemos el maní. Hay unas que son más neutras que otras, pero por ejemplo, una leche de nueces
combinado con ciertas frutas como el kiwi, como la pitaya, la papaya, la papayuela, el melón, el mango, el zapote, incluso hasta de pronto la manzana. Ahí hay una buena combinación. Y entonces sus mercedes pueden, por ejemplo, picar mangos y papaya y picar nueces, agregarle miel de abejas, una cucharadita de polen y ahí tienen un intipán. Y pueden prepararse por otro lado una leche de girasol y eso es un súper intipán, un súper desayuno. Y casi todo ahí está crudo, mejor dicho, ahí todo está crudo y ahí hay proteína, hay grasa, hay minerales, hay enzimas, hay de todos los, hay calorías, de todos los nutrientes. También, por ejemplo, las almendras, una leche de almendras, y podemos tostar ajonjolí, hojuelas de avena, hojuelas de maní y con mango picado, con kiwi, miel de abeja, polencito. Ahí tenemos otro intipán, algo parecido, pero con sabores e ingredientes diferentes. Sus mercedes pueden también combinar, por ejemplo, unas arepuelas o unas telas. En otros países le dicen a la arepa tela, una telita. Por ejemplo, en Honduras, en alturas, y ahí en Guatemala, hacia la zona de México. Entonces hay un alimento que le dicen baleada y es una arepuela muy fina, delgadita, de harina, y la llenan de otros aliciertos. Pero pues obviamente es un alimento profano porque eso lo saturan es incluso hasta de frijoles, con varias clases de carne, con queso y eso enseguida lo envuelven con verduras y lo saturan de chile dulce y eso lo fritan. Entonces es un alimento terrible. Yo les decía cuando estuve en ese país que baleada, eso es como coger y que lo llenen de balas. Le dieron una baleada, una balacera. Es como si le dieran balazos al hígado, al estómago, al colon de lo pesado y dañino que es esa comida. De hecho, hay mucha gente enferma del colon por montones, enfermos del hígado. Bueno, vamos a hacer una pausa y a pedir un reporte de señal. ¿Cómo se ha oído hasta acá esta plática, esta conferencia? ¿Cuántos seres tenemos ahí conectados? Adelante, venerables seres. Bueno, maestro, gratísimo, se le escucha fuerte y claro. Pues yo tengo varias preguntas, muchas preguntas. No sé si de una vez darles contesta o esperar al final de que su merced termine su intervención. Bueno, les cuento que hoy solo puedo estar hasta las 12:15, así que ya van a ser las 12, nos quedarían 15 minuticos porque debo de ir a atender una ocupación aquí en el templo. Entonces vamos a estar solo hasta las 12:15. Bueno, voy a redondear el tema y abrimos ahí la oportunidad para algunas preguntitas antes de concluir. Gratísimas por lo del reporte de señal. Seguimos entonces. Resulta que esas arepuelitas que se pueden hacer de harina de trigo, se pueden hacer de avena, se pueden hacer de maíz, quizás de otras harinas, porque podemos extraer y de hecho les recomiendo a sus mercedes. Hay algunos alimentos, algunos cereales, algunas semillas que a veces las gentes no las tienen en cuenta. Y es, por ejemplo, la combinación de la quinoa
con el sésamo y con un supernutriente. Es una semilla pequeñita que es el amaranto. Óigase bien que más adelante voy a dedicar una conferencia para hablarles de 3 alimentos que sus mercedes se tienen que enamorar de esos 3 aliciertos. Quinoa, amaranto y girasol. De hecho, estoy haciendo el esfuerzo para organizar otras conferencias, quizás fines de semana, donde quiero enseñarles a preparar dulces con miel con estos cereales, bolitas de quinoa y girasol, de sésamo y amaranto, para que les den a los niños, para que sus mercedes también tengan de pronto a la mano un mecatico, una golosinita, que sería saludable, natural, integral, y de pronto no tengan que pecar por antojarse de esos mecatos malsanos azucarados. El amaranto es un alimento genial, magnífico. Lo mismo la quinoa. La ciencia le ha dado mucha relevancia a la quinoa. Es un cereal magnífico. Entonces hay que empezar a incluir más estos cereales. Miren, a todas las sopas de sal al mediodía, agregarle en un puñado de amaranto, un puñadito. Agréguenle quinoa al arroz. Agréguenle quinoa a la sopa. Y esa quinoa se cocina ahí junto con las verduras y queda delicioso. Hay que empezar a incluir mucho la cebada perlada, y aprender a preparar leches vegetales de estos aliciertos, enriquecer las ensaladas con estos aliciertos, salsas y bueno, y estos aliciertos se pueden combinar con las frutas. Preparar granola, aprender a hacer granolitas zampas. La zampa es un alimento extraordinario. La zampa es un alicierto que es milenario, era el alimento preferido de los monjes tibetanos. En la Sagrada Escritura hebrea se habla de 7 cereales para preparar un alimento especial que era recomendado en esas épocas, y que son los mismos cereales, varían algunos por la región, para preparar la zampa. Aquí en el templo, el venerable maestro Keliun Zeus ordenó elaborar la zampa y nos daban una zampa deliciosa, que son 7, la combinación de 7 cereales semitostados y luego molidos, y se les mezcla miel, se les puede mezclar polen, se les puede mezclar lecitina de soya, y eso se forman unas bolitas de poder, bolitas de salud, de cereal. Con esa zampa, una bolita de masita, de la masa que se forma con esa zampa, o se come así, espolvoreadita, como una especie de cereal, o pueden sus mercedes aprender a elaborar las granolitas con estos cereales. Miren, les cuento a sus mercedes, cuando do viajo, esa es la técnica que do empleo, porque jamás como en restaurantes o utilizo comida comprada así, fuera. Siempre en mis viajes yo uso este tipo de cereales.
fuera de que combinados con la miel no se dañan, duran demasiado esos cereales tostaditos y así con miel, con polencito. Y les cuento, yo me he hecho viajes de 3 días por tierra, inclusive cuando he viajado en avión, porque a uno en los aviones le permiten pasar, no dejan pasar líquido, pero sí puede pasar uno granola, este tipo de cereales, este tipo de alimentos de los que les estoy hablando, uno perfectamente lo pasa y uno en el avión a cambio de ponerse a consumir de lo que ofrecen ahí, que es pura comida chatarrita, entonces uno come de su propio alimento. Y les cuento, uno se sostiene, el alimento no se daña, por lo general cargo un tarrito con miel, agua, que el agua sí es válido, pues uno de pronto carga en un tarrito y pues si se le acabó, pues es lo menos, digamos, lo menos dañino adquirir un agua de tarrito, pues eso es mucho menos dañino a ponerse a comer otras comidas y le agrega uno miel, pues la miel alcaliniza un poco esa agua, le da una solarización y come uno ese cereal con esa agüita, con esa hidromiel y así me sostengo en los viajes y no tengo que comer en restaurantes, no tengo la excusa de ponerme a comer cosas indebidas, porque es una disciplina que ya hemos adoptado para honrar nuestra salud, nuestro cuerpo, honrar a Dios, honrar esta enseñanza y que no es fanatismo, es conciencia y es tener la voluntad de hacer las cosas. Porque fanatismo sería hacer algo sin saber por qué se hace o hacerlo aún sometido a una mala voluntad, con rabia, hacer las cosas forzadamente. Eso sí sería fanatismo. Pero si uno hace las cosas con alegría, con amor, con entusiasmo, con conciencia y buena voluntad, jamás eso va a ser fanatismo. Entonces, ¿qué hago yo? Compro mis cereales, hago mi granola, me preparo unos tarrados de granola, bien rica que es. Y si tengo la oportunidad de entrar a una fuente taoísta al mediodía, comerme un sustento taoísta, excelente. Y si no, pues como mi granola con mi miel, con mi hidromiel, como frutos secos, de pronto algún pancito o algún sándwich que yo preparo en mi casa y así, pero siempre cargo la comida que voy a usar en mis viajes, siempre, sin excepciones, por largos heliocrones y bueno, está la recompensa de la salud, porque a veces en una sola comidita de restaurante se puede una persona estar ganando una enfermedad. No se sabe cuándo y en qué momento va a estar el enfermo preparando esa comida. Conocemos estos casos, por eso en las cosas de Dios hay que ser o no ser. O se es o no se es, porque nadie puede asegurar en qué momento en esa excepción que va a ser, puede estar recibiendo un mal. Entonces, es muy importante cogerle amor a las preparaciones con la quinoa, que no falte la quinoa, que no falte el amaranto, el ajonjolí, que no falte, mire, el ajonjolí le da sabor a unas comidas, pero cuando uno lo medio tuesta, él toma un sabor exquisito en las ensaladas. Eso es una cosa deliciosa. En las frutas, igual. En las granolas. Y su valor nutricional es grandioso porque el sésamo tiene más calcio que la leche, tiene muchísima proteína, muchos aminoácidos.
muchísimas vitaminas, muchísimos minerales tiene el sésamo. Además, el sésamo es un alicierto sagrado, es antiquísimo el sésamo. Bueno, no nos vamos ahorita a poner a filosofar sobre el significado de ese alicierto, pero es grandioso el sésamo, súper digestivo y saludable. Acompañar el almuerzo con una leche de sésamo, uy, excelente. El sésamo puede servir de cena. Por ejemplo, en estos días les cuento a sus mercedes, han traído aquí al templo porque está en la región cercana la cosecha de zapote. El zapote pues es una fruta dulce, solar. Entonces muchas veces la cena son 2 o 3 zapotes y una leche de esas, una lechita de ajonjolí. A las 5 de la tarde les cuento que eso reposa uno como un niño. A las 2 horas siente uno ya desocupadito su organismo, su estómago, siente uno que lo nutre, no hay fermentación, no hay flatulencias, no hay gases. Miren, aunque esto suene feo, suene de pronto desagradable, pero ¿cómo saben sus mercedes qué alimentos no de pronto son los más compatibles, son más pesaditos o no? En la cantidad de gases y flatulencias que se producen. Cuando sus mercedes coman un alimento y vean que empiezan a tirarse gases, a producir mucha flatulencia, ahí hubo alguna incompatibilidad en la mezcla o hubo algunos alimentos mal combinados o muy pesados. Entonces, ahí uno sabe cuando hay mayor indigestión por los gases que se producen. Hay alimentos que no producen prácticamente ningún tipo de gases, uno barrea y no se anda por ahí tirando gases porque está combinando bien sus alimentos, los está asimilando bien. Entonces ahí uno va conociendo su cuerpo y le va ayudando con todo este tipo de nutrientes. No se necesita comer demasiado, pero se meneste comer variado y de forma inteligente. Necesitamos tanto la comida de sal como la de dulce, más la de sal que la de dulce. Necesitamos alimento cocinado, claro que sí, porque en estas esferas no estamos en un 100% adaptados para la comida cruda, porque pues también venimos de siglos y siglos con la comida cocinada, ¿sí? En las distintas encarnaceles que hemos tenido, pero podemos irnos preparando hacia una alimentación semicruda o en un alto porcentaje cruda, natural, y vamos equilibrando en la medida que nuestro cuerpo nos lo va pidiendo. Pero todo es importante. En la alimentación esotérica taoísta consumimos lácteos, pero lácteos de óptima calidad y sabiamente combinados. Los lácteos no se deben comer nunca en la tarde. En la cena nunca se deben consumir los lácteos. Son pesados, son indigestos en la tarde y producen flatulencias, acidez, gases. Los lácteos no combinan con frutas ácidas, son incompatibles con el azúcar, con el melado. Hay gentes que todavía insisten con cereales y lácteos y jugos de fruta bien endulzados o mal endulzados, y en la noche tienen muchas flatulencias, muchos gases, pesadez, indigestión, poluciones nocturnas, y empiezan a tener problemas de páncreas, de hígado, porque eso es una mezcla indebida. Los lácteos se deben saber comer. Lo mejor es no comerlos
varias veces al día. Una sola vez al día es suficiente. De pronto no todos los días o de acuerdo a la actividad física. Personas muy sedentarias le toca activarse para que los lácteos no generen pesadez, indigestión, no sobrecarguen el organismo. Entonces, y nunca consumimos leche, consumimos yogur, que es con un proceso diferente. La leche, después de cierta edad, es pesada, es indigesta y forma una especie de nata pastosa en torno a la demás comida. Esto para los que combinan el almuerzo con un vaso de leche de sobremesa. Después quedan erutando, entamborados, como si el estómago fuera un tambor, empachados, se les hincha el abdomen, los que tienen problema de colon se les infla el colon, gases y gases, flatulencias y unos gases demasiado fuertes, olorosos. ¿Por qué? Por demasiada fermentación, demasiados gases, demasiada indigestión, se empachó porque la leche no se debe consumir de esa forma. Hay quienes toman el yogur de sobremesa y se puede hacer, pero todos los organismos no lo toleran. Esa combinación es válida para los jóvenes que se la pasan entrenando artes marciales, haciendo gimnasia, haciendo ejercicio, estudiando y en actividad, y porque pues el cuerpo está en condiciones más aptas para desdoblar estos alimentos así, porque aquí en el templo a veces daban yogur con el sustento, pero más que todo para los jóvenes, los muchachos, ya los ancianos, los adultos o las personas desde cierta edad en adelante es mejor evitar ese tipo de combinaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma de cómo combinar los lácteos. De eso vamos a hablar en la siguiente clase. Lo mismo el huevo. Cuando se mezcla proteína animal y vegetal al mismo tiempo, o grasa animal, grasa vegetal, y el exceso de almidones. Esto es toda una ciencia y se requiere pues amor a la práctica, al conocimiento. Tampoco hacer de la comida una religión y una camisa de fuerza, pero sin complicarnos mucho podemos llegar a cumplir estos principios trofológicos o de higienismo. Entonces, saber en qué momento conviene más una comida que la otra. Bueno, vamos a dejar hasta acá por causa del tiempo. Tenemos ya las 12:10. Voy a contestar una inquietud y el próximo sábado nos estaríamos reuniendo. Sábado 11 de la mañana. Voy a hacer una excepción con la venerable Barry Balcer y vamos a hacer el sábado un taller de recetas, recetas nutricionales con alimentos de dulce. Vamos primero con unas recetas de dulce muy nutritivas, muy especiales, con sus propiedades, y también vamos a hablar un poco del esoterismo o la parte espiritual relacionada a esos alimentos. Entonces, va a ser un tallercito teórico, pero sus meses van a tomar cita y sé que van a aprender a realizar o a preparar estos aliciertos. Entonces, adelante con la pregunta y ahí estaríamos finalizando. Bueno, gratísimas maestro por esa gran sabiduría. Está muy interesante lo de las recetas de dulce. También, digamos, personalmente me interesaría un poco hablar acerca de las comidas que podemos tomar cuando viajamos, ya que pues yo viajo, la verdad, bastante y pues más de 3 días en muchas ocasiones. Entonces sí me estaría muy interesada en esas recetas para viajes.
Bueno, o la pregunta, bueno, son muchas, entonces voy a elegir una. La pregunta es si entre comidas se podría tomar las leches vegetales y qué leche sería bueno consumir, por ejemplo, en la mañana o por las tardes. Bueno, ¿cómo me está oyendo ahí su merced? Fuerte y claro, maestro. Bueno, venerable, claro que sí, mira, las leches vegetales ya pasan a ser un alimento como tal. Si la persona ha bajado mucho de peso, si se siente débil, si se siente anémica, un poco pálida, hay agotamiento físico, hay desnutrición, pues puede pasar esas leches vegetales como una medicina para nutrirse, para ayudarse con ese decaimiento en su salud, para complementar su nutrición, ¿sí? Entonces, así de esa forma es válido. Pero si la persona está alentada, está saludable, se siente enérgica, se siente bien, no necesita comer entre comidas esas leches vegetales y mejor se las toma con los alimentos, ¿sí? Porque eso sí sería comer entre comidas y no es necesidad si no se meneste. Ahora, como refresco, que la persona está sudando, está expuesta al sol, está haciendo una labor pesada, bueno, salió a hacer ejercicio, llegó con mucha sed, con bastante calor, con mucha sed, o de pronto sí, hace algún tipo de actividad o de labor que le exige y le genera esa sed para hidratarse, pues puede tomarse, sí, una leche vegetal, un jugo natural, una hidromiel, cualquiera de estos aliciertos, sí. Ahí es válido también, pero en lo posible, de no ser la medicina como tal, es mejor no comer entre comidas. Por ejemplo, si su merced tomó un intipán bien trancadito, como se dice, bien abundante, bien nutritivo, y pasa ocupada toda la mañana en sus actividades, no le dio sed, no le dio fatiga, no le dio hambre, y ya se va a llegar al mediodía, pues bueno, no, ya al mediodía tomará su sustento tempranito y ahí se toma sus leches vegetales, ¿sí? También depende de la edad. Por ejemplo, a los jóvenes a veces sí hay que complementarles, hay que ayudarles y es válido que al joven le da más hambre. Entonces, bueno, a cambio de que estén picando por ahí entre comidas, comiendo otras cosas, se les hidrata, se les da un jugo, se les da una leche vegetal. Lo mismo a los menores, ¿sí? Entonces es mirar eso. Si de pronto comí solo fruta al desayuno, solo fruta, y a las 10:30 de la mañana tengo demasiada hambre, bueno, es válido esa lechita vegetal, claro que sí. Es de acuerdo a un equilibrio, mirar todo dentro de un equilibrio con conciencia, si realmente mi organismo me está pidiendo ese alimento o si simplemente no lo menesto y me espero hasta la hora del sustento y así, pues, porque dense cuenta sus mercedes que en la anterior charla también hablamos de la importancia de darle reposo a nuestro cuerpo. Ese, esa horita o esas 2 horitas que el organismo reposa sin estar procesando alimento, ahí también hay una ganancia en otros aspectos, ¿sí? Hay una ganancia grandiosa. Ahí hay autorreconstrucción, autorreparación, hay revitalización del organismo, que la energía que no usa en la digestión, en el proceso de comidas, las usa en otras cosas.
Entonces ese descansito a ese estómago, a esa digestión es importante también. Así sienta uno la ligera fatiguita, esa chiquita o esa pequeña hambre, ¿no? Uno se aguanta un poquito, ay no, ya casi voy a sustentar, le da uno la orden a su cerebro y listo, se aguanta hasta el sustento, ¿sí? Pero, como le digo, si el organismo me lo pide, si siento que lo necesito, si veo que esas lechitas vegetales me dan más vigor, más energía, sobre todo cuando la persona recién se vuelve vegetariana, a veces el cuerpo siente porque estaba acostumbrado a la carne, entonces puede sentir una descompensación. Esas leches vegetales, magnífico, comidas así entre comidas entrarían a suplir la demanda nutricional del cuerpo. Esa sería la contesta que le doy a vuestra merced. Bueno, por causa del tiempo me debo retirar ya en este instante. Después les voy a contestar otras preguntitas. Vamos a dejar hasta acá. Nos estaríamos encontrando o nos estaríamos hablando. Estaré con vuestras mercedes Nueva Inti el sábado 11 de la Managda. Inviten más gente para que no se pierdan estas recetas que queremos enseñarles. Entonces, Dios los bendiga. Gratísimas a su merced, a quien estuvo ahí pendiente, moderando, a los seres que oyeron la charla, igual queda grabada para que otros la oigan, a la venerable Barribalcer, gratísimas por la oportunidad y que Dios les bendiga y así quedamos, estimados seres. Bueno, gratísimas, maestro. No sé si tiene algún tiempito para hacer la oración de cierre. Bueno, entonces ahí hagamos la oracel. Gratitud damos al Creador por esta oportunidad, por este día, por esta bondad que nos brinda de conocer la sabiduría, de aprender la forma de cómo cuidar nuestra salud, cómo cuidar nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, cómo aprender el camino espiritual relacionado también a la alimentación, cómo aprender estas cosas para enseñar a otros. Gratísimas Padre del cielo, por tus enviados, por traer esta magnífica enseñanza. Maestro licencia, no se le escucha. Bueno, bien, entonces vamos a volver a hacer la oración. Gratitud damos al Creador por esta oportunidad y oportunidad que nos brinda en este día de aprender estas cosas magníficas que nos ayudan a obtener la salud que tanto necesitamos, la salud mental, física, espiritual, esta sabiduría grandiosa traída a la esfera por tus enviados, gratísimas Padre, porque podemos también aprender estas cosas para enseñarlas a otros. Ofréndanos la buena voluntad, el amor a la enseñanza y que siempre tengamos el techo, el pan, el abrigo, la alegría, la armonía interior para que podamos ayudar a esta pobre humanidad doliente a salir de tanto sufrimiento, de tanta tristeza. Bendito seas, Padre, y todo esto en el simbre de tu Hijo bien amado Crestos. Aom 11. Sean entonces gratísimas, maestro, por esta disertación espiritual y quedamos muy pendientes de este sábado con la nueva ProAxel.